Pablo dijo, si Él no resucitó, en vano es nuestra predicación. Porque somos los más miserables de que alguien no tenga conmiseración por la actitud de que hemos predicado un evangelio falso. ¿Puede entender lo que hablo? Alabanza al Señor. Esto provocó una incógnita y esto provocó un pleito terrible en la iglesia primitiva. De tal punto que el apóstol Pablo tuvo que entregar a 2 hombres porque habían adelantado el proceso de la manifestación de la resurrección de los muertos. Alabanza al Señor. Y esto provocó de que gente tuviesen despegado de Dios por enseñar herejía. Es el punto de esta noche de saber subdividir las alimentación dentro del pueblo de Dios. Hay gente en el pueblo de Dios que se están en el término grosero o en el término abrupto. Alabanza al Señor. Están hartándose de cosas y están comiendo un chorro de cosas, pero no se están alimentando. Alabanza al Señor. Su sistema inmunológico está atrasado. Hay unos que tenían como niños que tener una edad y tener un grosor, pero no la tiene. El apóstol Pablo, cuando entró a los Corintios y entró a los Gálatas, alabanza al Señor, halló que había un pamo, había que había una batalla, había un alimento que no le estamos procesando en el organismo interno del Espíritu de Dios dentro de ellos. Y el apóstol Pablo se sintió mal. El apóstol Pablo dijo, me temo de que haya trabajado en vano. Alabanza al Señor sobre vosotros. Yo siento la gloria de papá, ¿por qué? Porque él tenía responsabilidad como buen mayordomo de Dios de entregar la palabra, de dar la verdad de Dios, de dar el maná no podrido ni con mojo. Alabanza al Señor, que han querido dar en el siglo XXI muchos líderes y muchos pastores un mojo que está provocando, hermanos, problemas estomacales. Yo quiero que usted levante la mano y le dé la gloria a papá esta noche. Gloria a Dios. Cuando no comemos en el tiempo, conforme a la ciencia médica, los ácidos biliares empiezan a hacer una llaga estomacal. Estuve en la iglesia, le pregunto a todo alguien. Ajá, ¿y cómo te fue en el culto? Bueno, mientras estuve en el culto algo pasó. ¿Qué? Escuché la voz de Dios y aquí estoy. Estoy contento, escuché la voz de Dios. ¿Y qué te hablaron? Bueno, hablaron muchas cosas bonitas ahí. Y de repente un par de cánticos, un par de alabanzas. 2 niñas salieron con bonitas toallas y con unos pantalones y una faldita y empezaron a danzar. Qué lindo danzaban ellas. No, yo te pregunto en tu alma, ¿qué tú sentiste? Alabanza al Señor. ¿Qué sació el alma tuya? ¿Sabías tú que gente que ama en tu cuerpo hay un chorro? Pero hay pocos que aman el alma del otro. Hay pocos que le importa si a ti te lleva el diablo o no te lleva. Yo siento la gloria de papá. Hay pocos que le duela la verdad y la sana doctrina. Hay pocos predicadores, no solo en San Pedro, sino en el mundo. Esto hay que buscarlo como aguja en un pagal. Bota tu mano y ahora. La gloria de Dios en el día de hoy. Me detenía meses atrás a ver en la vía televisiva muchos de mis compañeros de peregrinaje de 10 años atrás y otros que nunca anduve con ellos y otros que son del exterior. Y empecé a mirar por los diferentes canales que lo presentan y empecé a observar cómo se movían en el exterior y cómo salían a través de la pantalla de televisor. Con qué actitud, con qué punto doctrinal. Porque es algo que debemos de detenernos. En la metáfora del mensaje de esta noche, es necesario que el pueblo de Dios se detenga a analizar qué está comiendo donde se congrega, qué está comiendo en su casa, en el altar familiar, qué le está dando a sus hijos, quién te está dirigiendo tus hijos mientras tú estás haciendo una obra de Dios en la casa o te lo dirige en la escuela. ¿Será una lesbiana? ¿Será un homosexual? ¿Será un pastor apócrifo diabólico que no cree ni en la resurrección de los muertos? ¿Quién te está alimentando? Muchos se preocupan en la langosta a la plancha. Muchos se preocupan de darse cuenta cuándo sale el próximo crucero para ir ahí a darse un you know, para darse ahí un brequecito, un relax. Pero pocos se están deteniendo en el Espíritu de Dios para analizar cuándo van a tocar la trompeta
preocuparse. Mira conmigo, hay que preocuparse. Corta. Hay que preocuparse. Hay que preocuparse. Y cuando David llegó, que encontró el problema, David dio una palabra. Pero la palabra que David dio estaba correlacionada con una experiencia que tenía David. Nadie puede hablar contra el pecado si no aborrece el pecado. Porque el que no está de acuerdo con algo, su propio espíritu lo vomita. ¿Puede entenderme? Lo rechaza, lo repudia. Y hay gente que han entrado a casa para no hablar de mí mismo en esta noche. Alabanza al Señor, predicadores, que con solamente pasar por en medio de una casa donde hay cosas que están contra la palabra de Dios, la gente empieza a decirle, estoy haciendo tal cosa mal, pero predicador, ore por mí, que desde hoy me voy a arrepentir y voy a empezar a cambiar. Yo siento la gloria de papá en esta noche. Es un mensaje a tu conciencia en esta noche. Quiero irme de aquí cumpliendo la voluntad de Dios. Y te dicen como le pasó al predicador. La mujer le dice al predicador, oye, quiero que usted me perdone. Yo antes no vestía así, de falda muy corta. Alabanza al Señor. Pero de repente el descuido, la falta de oración, la falta de comunión. ¿Sabía algo? Esto que está aquí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Aquí está el logo. El logo es la presentación del plan de redención. Pero hay algo. Todo lo que hay aquí no es la palabra de Dios. Amén. Que le fue un amén a muchos ahí. Todo lo que está aquí no es simple y llanamente la palabra autómata de Dios. Dios tiene una boca grande, Dios sigue hablando todavía. Este es un plan con limitación, dice Juan, para que tú y yo seamos salvos. Dame a entenderle que cuando tú estudias el logo y empiezas a entrarte en el plan de redención y empiezas a conocer el logo de Dios, empiezas a conocer al dueño del logo y empiezas tú de pronto, mientras estás acostada, después de orar, en la madrugada te va a levantar y encuentra un personaje blanco prendido en fuego en la sala que te dice, yo soy el dueño del logo. ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué tú quieres conmigo? Y tú le dices, no es que yo quiero contigo. ¿Qué tú quieres conmigo? Aquí estoy, heme aquí. Yo soy Maya Somia. Yo siento la gloria de papá. Si me importa, aquí estoy. ¿Quiere hablar a través de mí? ¿Quiere quebrantarme? ¿Quiere procesarme? Aquí estoy. Pero el que está comiendo cositas solamente se llena con qué cosa? Con el logo. Cuando tú lees el logo sin relación con Dios, te voy a decir algo, sin ofender la palabra de Dios, no estás comiendo nada. Porque tu organismo no está preparado para recibir el logo pelado. El logo es un espíritu. Por eso la palabra de Dios es espíritu. Y para tú poder discernirla, tiene que ser en la voluntad de ¿quién? Y en una frecuencia espiritual. ¿Hay alguien aquí hoy? Nadie podrá irse en el rato si no está en el espíritu. Cuando Cristo murió, el plan de Cristo era reconciliar lo que se había perdido. En el huerto del Edén, hablaba ayer, se colapsó la verdad de Dios y chocó a tal punto de que en vez de succionarse y adaptarse el hombre a la voluntad de Dios, desobedece a Dios y cae en una muerte o separación de la voluntad del Señor y empieza a vivir una vida de maldición. Esto pasa en este tiempo, que cuando una persona que no es de Dios, que no anda en el temor de Dios, pisa tu casa, si no tiene a Dios, tú sientes la influencia, pero para tú sentir la influencia, tú tienes que tener el otro espíritu, Shokunao. Tú tienes que tener el espíritu de Dios, porque si no tienes de Dios, vas a sentir que entró cualquiera a tu casa, y a veces un satanista a desbaratarte tu hogar. ¿Cuántos satanistas no han testificado después de arrepentirse que el diablo lo usaba para destruir las iglesias? Aquí hay satanistas esta noche. Y hay gente que están haciendo oración y conjuro para que a mí no me salga ni el habla. Pero qué cosa, alabanza. Repito, la palabra de Dios es un espíritu. Entonces Dios es el Padre de los espíritus. Vamos a entender que en el original Padre de los espíritus significa máxima autoridad sobre todo espíritu creado. Imagínate tú cualquier espíritu que se calle, que quede mudo, que San Belial, que Gubaleyón, que Guatel Puro, que María León.
Alabanza al Señor. Que San Pedrito, que San Gabriel. Clama a quien tú quieras, que esto no lo para nadie. Clama a quien tú quieras. Clama. Clama. Y él me pidió, yo siento la gloria, papá. Alábalo. Y él me pidió, alábalo. Poder en su presencia. Gracias, Jesús. Cuando llega la hora del almuerzo y usted ya se desayunó y le llama a su esposa, si tiene, a comer a la mesa, el estómago suyo, en vez de tener una llaga estomacal, lo que tiene es una plataforma adecuada en los intestinos. Y cuando usted toma el almuerzo balanceado, alabanza al Señor, alabanza al Dios del cielo, esto empieza a vitaminar el sistema inmunológico del cuerpo del ser humano. ¿Puede entender? Cuando Dios le dice a un predicador que está fuera del país, o que está en su país, o que está en su altar donde está pastoreando, o está liderando, está santificando como uno de los 5 ministerios a la iglesia de Cristo en su rango, y le dice al Espíritu Santo, te digo de quién quiero que me hable esta noche. Sí, Señor, habla, que tu siervo escucha. Quiero que me hable esta noche contra el pecado en todo tipo de dimensión. Yo te voy a ir nombrando. Señor, tú sabes, hay mucho y hay una ofrenda y en mi casa hay una batalla. Alabanza al Señor. Tú sabes. Recuérdense que Balaam quiso convencer a Dios. Alabanza al Señor. Y el Señor le dijo a Balaam, no vaya. Balaam, no vaya, Balaam. Alabanza al Señor. De repente vinieron con un presente doble. Alabanza al Señor. Y vuelve a preguntarle. Oye, que un profeta con una autoridad de la palabra tan tremenda. Alabanza al Señor. Que lo que Balaam desataba, esto era lo que Jehová hacía. Yo siento la gloria, papá. Y de repente, conforme a la palabra de Dios, le pregunta el profeta, Señor, vinieron ahí. ¿Qué tú crees? Vinieron a buscarme, voy. Y Jehová indignado le dijo, ve, dos voluntad en un solo Dios, una perfecta y otra permisiva. ¿Acaso no permitió Dios que Abraham tomase a la sierva de Sara? ¿Sí o no? Y hay misiles que están volando todavía.